Hola amigos youtuberos. Les habla Agente Venom. Hoy en una nueva sección de Marvel Orígenes hablaremos de Carol Danvers. La primera superheroína de Marvel, que va a tener una película en solitario y la primera en tener un cómic sólido, en solitario. Es muy largo hablar de Carol Danvers, por lo que intentaré ser breve, aunque no lo puedo evitar, es muy difícil hablar poco de ella. Historia. Después de encontrar al héroe Capitán Marvel, Carol Danvers fue sometido accidentalmente a la radiación de otro mundo que la transformó en un guerrero sobrehumano. Llamándose a sí misma Miss Marvel, se estableció como uno de los héroes más poderosos y prominentes de Marvel, tanto como una heroína en solitario, como miembro de los Vengadores. Recientemente, ha adoptado el manto del Capitán Marvel para sí misma. Si les gustó el video denle me gusta y subs. XD. Eso es un resumen, ahora comenzaré a contar bien la historia. Creación. La originalmente sin poderes Carol Danvers fue creada por el escritor Roy Thomas y artista Gene Colan en 1968, para una historia de Capitán Marvel en la edición del 13 de Marvel Superhéroes. Ella se convirtió en un personaje secundario en el propio título del Capitán Marvel, donde nació la idea de que Carol tenía el potencial de un día jugar un papel estelar. Los escritores Roy Thomas y Archie Goodwin sentaron las bases de lo que, eventualmente, se convirtió en el origen de la superheroína Miss Marvel. Por los mediados de los años 1970, Marvel decidió que quería una nueva y poderosa superheroína femenina, que pudiera llevar a su propio título y que representara a la mujer moderna. Esto se convirtió en realidad en 1977, cuando Carol Danvers, como Miss Marvel, finalmente hizo su debut como la heroína de su propio título, el primer número de Miss Marvel que fue escrito por Gerry Conway y dibujado por John Buscema. El escritor Chris Claremont se hizo cargo y además desarrolló su personaje como la serie avanzaba, y era responsable de escribir muchos de los eventos claves que en última instancia definen su carácter. Hacia el final de la serie original de Miss Marvel, el artista Dave Cockrum diseñó un nuevo traje distintivo para ella que se convirtió en su firma distintiva. Origen del personaje. Carol Danvers nació en Boston, Massachusetts, como la única chica entre 3 hijos. A pesar de que Carol era extremadamente brillante y capaz, más que cualquiera de sus hermanos, su padre machista se negó a pagar por ella para asistir a la universidad, y prefieren gastar el dinero en sus hijos en su lugar. Insistió en que Carol simplemente encontrar un buen marido para cuidar de ella, una noción sexista que el Carol ferozmente independiente se negó a aceptar. Carol siempre le había gustado la idea de volar, y después de graduarse de la escuela secundaria, que decidió desafiar los deseos de su padre y se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ella sobresalió en la Fuerza Aérea, su habilidad como piloto de caza a reacción tan notable que sus colegas la apodaron As, y ella se levantó rápidamente al rango de coronel. En la década de 1960, Carol Danvers debutó cómic como una mujer joven y bella y muy capaz, que había logrado superar el machismo y sobresalir en las ocupaciones militares desafiantes, normalmente dominadas para los hombres. Entró en las fuerzas aéreas a una temprana edad y luego, se convirtió rápidamente en una de las principales agentes de la inteligencia militar, la CIA, formando equipo con Michael Rossi, quien se convirtió en su amante. Ella también se asoció con un agente canadiense llamado Logan, antes de convertirse en Wolverine, y los dos se hicieron buenos amigos, el ahorro de vida de los demás durante varias misiones peligrosas, e incluso se daba a entender que pueden haber convertido en más que amigos en algún momento. Tras dejar su trabajo de espía, se convirtió en jefa de seguridad de la NASA en Cabo Cañaveral, donde conoció al encubierto, el Dr. Philip Lawson, llamado Capitán Marvel. Cuando un robot inactivo, que la NASA había estado estudiando, se volvió loco, Marvel derrotó al robot y salvó la vida de Carol en el proceso, con la revelación de que él era el nuevo superhéroe, Capitán Marvel. Carol quedó maravillada por Marvel y un romance se desarrolló entre los dos. Un enemigo de Marvel, llamado John Rogue, pronto se enteró de la relación y secuestró a Carol como cebo para atraer a Marvel en una trampa. Cuando Marvel vino al rescate, John Rogue desplegó tecnología prohibida llamada Psyche Magnitron en un intento de destruir a su enemigo.
Durante la batalla la psique Magnitron, que tenía el poder de convertir los pensamientos en la realidad, explotó y el Capitán Marvel blindó a Carol de su radiación con su propio cuerpo, causando Carol absorba gran parte de su propia plantilla genética. El deseo de Carol de estar junto a Marvel como un igual y no una víctima indefensa completó el proceso, y su ADN se convirtió en una síntesis perfecta de Kree y los genes humanos. Carol dejó su trabajo en la NASA y fue contratada por JJ Jason para ser la editora de la revista Woman. Precisamente cuando empezó su trabajo en la revista, Carol adoptó la identidad de Miss Marvel y comenzó una carrera como heroína en solitario enfrentándose a gente como el Escorpión, Ima, MODOK, Doomsday Man, el Tiburón Tigre, la Shi'ar, Ave de Muerte. Además ayudó a los Vengadores, el grupo de héroes más importante de la Tierra, contra enemigos del nivel de Ultron o Korvac. Evolución del personaje. Edad de Plata. En sus primeras apariciones en los cómics de la década de 1960, Carol Danvers fue retratada como una mujer de carrera dura e independiente, que sobresalía en ocupaciones marciales normalmente dominadas por los hombres. Después de reunirse con el Capitán Marvel, asumió un papel más típico femenino de la época, el desarrollo de un flechazo con el héroe y de ser rescatada por él en más de una ocasión. Edad de Bronce. Durante varios años, Carol Danvers rara vez aparecía. Pero luego hizo un dramático regreso a los cómics durante la Edad de Bronce de la década de 1970 como la superheroína Miss Marvel. Su alter ego fue concebido para ser la superheroína femenina más poderosa de Marvel, que verdaderamente podría pelear con supervillanos y derrotarlos con los puños, así como con su intelecto. Como Carol Danvers se convirtió en la mujer más liberada de Marvel, manteniendo pulsada una carrera exitosa y variada, y rara vez tiene tiempo para un novio. Su vestido fue originalmente derivado del uniforme Kree rojo y azul del Capitán Marvel, pero después salen de debajo de su sombra, se le dio un nuevo traje negro y dorado distintivo con un motivo de rayo, que todavía lleva hoy en día. Tras la cancelación de su título original, que corrió 23 tomos, Miss Marvel se unió al super equipo de estreno de Marvel, Los Vengadores, y sirvió con distinción durante una serie en cuestión. Sin embargo, en una historia de embarazo que generó una gran controversia, su personaje fue, literalmente, exiliado al limbo, por los escritores de Marvel en Avengers número 200. Edad Moderna. El personaje comenzó la Edad Moderna con un giro trágico. Carol Danvers finalmente ha escapado del limbo, solo para tener un encuentro fatídico con la mutante femenina conocida como Rogue, que robó sus poderes a Miss Marvel, así como su memoria. Esto ocurre en Avengers Anual número 10. Luego de un tiempo, la memoria de Carol fue restaurada por el Profesor X, pero habían perdido permanentemente las emociones relacionadas con ellos. Ahora, sin superpoderes, Carol se unió al profesor y a sus X-Men, como su piloto estrella y agente de inteligencia. Sus aventuras con los X-Men la llevaron a ser capturado por una raza alienígena que inadvertidamente desbloqueó todo el potencial de su configuración única Kree humana, lo que la hizo ganar el poder cósmico como Binary. En Uncanny X-Men número 164. Con Binary con los poderes cósmicos, Carol viajó por la galaxia con los saqueadores estelares durante muchos años. Después de un conflicto fatídico en el espacio exterior, el enlace cósmico de Carol con sus poderes binarios se rompió, y ella regresó a la Tierra, pero con sus poderes originales de Miss Marvel completamente restaurados y aumentados. Ella cambió su nombre código por el de Warbird, pájaro de guerra, en español. Se reunió con los Vengadores, y los perdona por haberla abandonado en el limbo durante su primera temporada con el equipo. Pero entonces llegó una tragedia más, con todo el trauma de su reciente carrera, se encontró con ella y ella se volcó hacia el alcohol con el fin de hacer frente. Su alcoholismo la llevó a ser expulsado del equipo, después de lo cual ella hizo algunos exámenes de conciencia. Finalmente, se curó de su adicción. Durante la historia de House of M en 2005, Carol se dio cuenta de su potencial como un superhéroe y se convirtió en uno de los grandes campeones de la Tierra. Aunque esa realidad fue finalmente revertida, Carol era uno de los pocos héroes que podía recordar su estadía en House of M.
Esto la inspiró a cambiar su nombre de nuevo a Miss Marvel y convertirse en el mejor héroe que ella podría ser. Esto llevó a la vuelta de su propio título del cómic en 2006, casi 30 años después del debut de su título original. Miss Marvel Volumen 2 fueron más de 50 tomos, y firmemente restablecida a su personaje como superheroína de Marvel. Después de los acontecimientos de Avengers vs X-Men, Carol sufre otro cambio de nombre. Esta vez tomando el legado del Capitán Marvel, el héroe que fue la causa de su manifestación original de la energía. Mejores historias. Carol Danvers en la CIA. En una de sus misiones más importantes de la CIA, Carol tuvo que infiltrarse en el espacio aéreo soviético junto a Logan y un piloto de pruebas americano llamado Ben Grimm, antes de convertirse en la Mole y un miembro de los Cuatro Fantásticos. La misión casi fracasó cuando fueron interceptados por las fuerzas soviéticas, liderados por la Viuda Negra, y tiraron al suelo. Con una buena dosis de suerte, los tres lograron escapar y tuvo éxito en la recuperación del misterioso metal que habían sido enviados a obtener. En el proceso, el trío formó un vínculo que viviría en sus carreras como superhéroe. Durante lo que resultaría ser su última misión de la CIA, Carol fue capturada por la KGB y encarcelada en la prisión de Lubyanka, donde tuvo que soportar el interrogatorio y tortura. Desafiando las órdenes del gobierno, Logan y Michael Rossi infiltraron Rusia, irrumpieron en Lubyanka, y rescataron a Carol. El calvario extingue el entusiasmo de Carol por ser un agente de la CIA, así que ella decidió renunciar con el fin de seguir una carrera diferente. Carol Danvers o Miss Marvel. Inicialmente, Carol ni siquiera era consciente de su alter ego superhumano. Cuando su séptimo sentido detecta una crisis, ella caía inconsciente, y se transforman en Miss Marvel en una explosión de energía. Como Miss Marvel, ella no tenía ningún recuerdo de ser Carol Danvers, y estaba convencida de que tenía amnesia. A su vez, como Carol no retenía ningún recuerdo de ser Miss Marvel, y creía que ella simplemente había estado inconsciente durante ese tiempo. Finalmente Carol descubriría que era, de hecho, Miss Marvel y sus dos personalidades se convirtieron en una solamente, permitiendo a Carol tener un control total sobre cuando se convertía en Miss Marvel y viceversa. Nuevo vestuario. Después de una batalla que reunió brevemente Carol con su antiguo amor Capitán Marvel, su traje original de Miss Marvel fue gravemente dañada. Carol decidió que había llegado en su propio como un superhéroe, y quería un nuevo traje que era únicamente la de ella en lugar de ser un reflejo de Capitán Marvel. Con la ayuda de su amiga Janet Van Dyne, la superheroína de moda conocida como la avispa, Carol diseñó una nueva pieza de uniforme negro con un rayo de oro en el pecho, acentuado por las botas y los guantes negros. Mantuvo el pañuelo rojo como un recordatorio de su traje original, aunque ahora lo llevaba como una faja atada alrededor de su cintura. El traje se convirtió en la firma de Miss Marvel, y aunque Carol dejaría de lado este traje en ciertas ocasiones, una vez cuando se convirtió en binario, y otra vez cuando ella cambió su nombre en clave para Warbird, siempre ha ido de nuevo a este traje. Los Vengadores. El respeto de Miss Marvel en la comunidad de superhéroes creció hasta el punto donde fue invitada a unirse al famoso super equipo de los Vengadores, ya que había una vacante debido a la salida de la Bruja Escarlata. Carol aceptó agradecida, y aunque con el tiempo se convirtió en Avengers, el equipo que iba a ser más estrechamente asociado con largo de su carrera de superhéroe, su primera temporada con ellos no iba a terminar bien. Inicialmente Miss Marvel encaja perfectamente con los Vengadores y resultó ser un miembro valioso equipo, ayudando a derrotar a una serie de supervillanos, como el Hombre Absorbente. Durante este tiempo ella forjó amistades con los otros Vengadores y verdaderamente disfrutamos de pasar a formar parte del equipo. Poco sabía ella que estas resultan ser sus últimos días relativamente libre de preocupaciones como un superhéroe. Tragedia personal. El primero ocurrió una tragedia cuando el novio y psiquiatra de Carol, el Dr. Michael Barnett, fue encontrado brutalmente golpeado hasta la muerte en su oficina y todos sus archivos de Carol Danvers robados. Barnett había sido fundamental en ayudar a Carol a llegar a un acuerdo con su doble identidad de Miss Marvel, y los dos habían crecido muy cerca.
Con la ayuda de su compañero de equipo Vengadores, Iron Man, Carol pudo determinar que Barnett había sido asesinado por alguien haciéndose pasar por Carol, y con más trabajo de detective, descubrió que el asesino era un cambiaformas mutante conocida como Mystique. Carol, desconsolada, juró venganza contra Mystique, pero fue incapaz de localizarla. Mystique luego envió a sus secuaces, Pyro y Avalancha, a matar a Carol, mientras ella estaba fuera patrullando como Miss Marvel. Los mutantes malvados inicialmente tomaron Carol por sorpresa, pero una vez que se dio cuenta de que habían sido enviados por Mystique, ella se montó cólera y los derrotaron fácilmente. El embarazo no natural. La búsqueda de Carol de venganza sobre Mystique fue puesto en espera indefinida cuando fue repentinamente golpeado con una condición extraña y completamente inesperada. En menos de un día, se había convertido, de alguna manera, en una embarazada de varios meses. Al no haber tenido relaciones íntimas con nadie desde hace algún tiempo, una angustiada Carol explicó la imposibilidad de su situación a sus compañeros Vengadores, pero era aún más molesto cuando simplemente ofrecieron sus felicitaciones como si el embarazo fuese normal. Su embarazo avanzaba a un ritmo mucho más rápido de lo normal, y dentro de unos días se había dado a luz a un bebé. Como lo había hecho en el vientre de Carol, el niño de daba un ritmo increíblemente acelerado crecimiento a la madurez en el transcurso de un solo día. Llamándose a sí mismo Marcus, le reveló a Carol y a los otros Vengadores, que él era el hijo del tiempo, el señor Immortus, y que había sido atrapado solo en otra dimensión llamada Limbo, después de que su padre había desaparecido. Marcus dijo que su único medio de escape del Limbo fue teletransportar una mujer de la Tierra en el Limbo con él y impregnarla con su esencia, donde podría ser engendrado en la Tierra después de que enviara a la mujer de vuelta. Después de mucha observación de la Tierra utilizando la tecnología de su padre, él eligió Carol por su fuerza, belleza y otras cualidades ejemplares, y la había teletransportado al Limbo e intentó seducirla. Pero Carol inicialmente lo rechazó, así que Marcus admitió haber usado un impulso sutil de la tecnología de control mental Immortus para hacerla caer en el amor con él. A continuación, se limpió la memoria de Carol y se la teletransportó a la Tierra en el momento exacto en que ella había sido secuestrada, por lo que nadie, ni siquiera a sí misma Carol, había sabido lo que había sucedido. El plan había funcionado, salvo que la presencia de Marcus en la Tierra ahora estaba causando fluctuaciones imprevistas y peligrosas en la corriente del tiempo. La única manera de detener estas fluctuaciones, de causar un daño irreparable a la realidad, sería si Marcus regresa al Limbo. Carol se encontró, extrañamente, atraída por Marcus a pesar de todo esto, y por alguna razón que no podía soportar la idea de devolverlo al Limbo solo. Al anunciar que amaba a Marcus, accedió a dejar la Tierra para estar junto a él en el Limbo. Los Vengadores le tomaron la palabra a Carol y le dijeron que era libre para estar con su nuevo amor con su bendición. Solo Iron Man hizo un intento de cuestionar si Carol realmente sabía lo que estaba haciendo, pero se le dijo que todo estaba bien. Thor utiliza su martillo místico para abrir un portal entre dimensiones y envía al Limbo a Carol y a Marcus. Marcus tenía ahora a Carol donde él quería, pero que había cometido un error fatal en su esquema. Él no había tomado medidas para poner fin al superenvejecimiento de su nuevo cuerpo después de haber alcanzado la edad adulta. Continuó con la edad a una tasa hiperacelerada y en cuestión de horas se había muerto de viejo, dejando Carol sola en el Limbo. Sin nadie que la ayudara, Carol explotó todo su ingenio y habilidad para dominar la tecnología que Marcus había dejado atrás y con el tiempo conseguir usarlo para escapar del Limbo y regresar a la Tierra. Una vez de vuelta, Carol evitó todo contacto con los Vengadores. Todavía traumatizada por la muerte de Michael Barnett, su posterior secuestro y violación por Marcus Immortus, Carol decidió que ella simplemente quería empezar una nueva vida, así que dejó la costa este y se instaló en San Francisco. La batalla con Rogue. Desafortunadamente, la vieja enemiga de Carol, Raven, no había olvidado su promesa de destruir Miss Marvel. Mystique aprendió de su socia, Destiny, que Carol había regresado a la Tierra, por lo que ella discutió la posibilidad de que la hija adoptiva de Mystique, Rogue, matara a Carol. Rogue era una mutante con la capacidad de absorber temporalmente la mente y los poderes de a quienes toca, y por lo tanto era la última carta que podía usar Raven.
Pero el destino predijo que Miss Marvel podría destruir a Rogue, por lo Mystic prometió proteger Rogue y encontrar otra manera de matar a Miss Marvel. El destino quiso que ella, Rogue, escuchara su conversación y, deseoso de demostrar que valía, decidió ir a luchar contra Miss Marvel de todos modos. Rogue emboscó a Carol en su apartamento de San Francisco, donde Carol volvía de hacer las compras. Carol se defendió con furia, y su batalla se prolongó por toda la ciudad. Carol luchó con Rogue pero ella la tomó con fuerza. Fue tan largo el tiempo que duró, que la capacidad de Rogue de absorber los poderes y recuerdos se hizo permanente en este caso, en lugar de temporal. Una vez que Carol fue drenada completamente cayó en un estado catatónico, mientras que la mente de Rogue fue repentinamente atacada por la personalidad y las emociones de Carol, compitiendo con las suyas. Esperando que matara a Carol, silenciaría la presencia no deseada dentro de su cabeza, Rogue arrojó el cuerpo de Carol desde el puente Golden Gate. Pero la lucha épica había llamado la atención de la superheroína conocida como Spider-Woman, que llegó justo a tiempo para ser testigo de su conclusión. Spider-Woman recupera a Carol, que todavía estaba apenas con vida, del agua y de inmediato la llevó al Profesor X. Él y los X-Men fueron capaces de salvar la vida de Carol. Mientras que Javier le ayudó a recuperar sus recuerdos, pero no pudo volver a conectar Carol a ninguna de sus últimos sentimientos. Aunque Rogue había ganado técnicamente la batalla y ahora tenía todos los poderes de Miss Marvel a su disposición, la predicción de destino de que Miss Marvel destruiría a Rogue resultó cierto, en el sentido de que Rogue nunca fue la misma persona después. La personalidad de Carol competía con las emociones y recuerdos en la cabeza de Rogue, amenazando a conducir a Rogue a la locura. Binaria. En una misión más tarde en el espacio, Carol fue secuestrada por la raza alienígena llamada los Brood, que realizó experimentos agónicos sobre ella debido a su configuración genética única. Logan, como lo había hecho en sus días de Carol de la CIA, finalmente rescató a Carol de encarcelamiento y la tortura, una vez más. Después de que Carol se recuperó, ella y los X-Men descubrieron que la experimentación sobre ella, le había permitido alcanzar un poder casi divino. Ella ahora poseía superfuerza mucho mayor que antes, la capacidad de sobrevivir ilesa en el espacio exterior, y la capacidad de manipular la energía cósmica, recurriendo a un agujero blanco. Para reflejar su nuevo nivel de potencia, que era el equivalente de un sistema estelar binario, Carol adoptó el nuevo nombre en clave de Binary. Ella tomó un aspecto completamente nuevo, que llevaba un traje rojo y blanco, con un par de estrellas en el pecho. Cuando se activaron sus poderes binarios su piel adquirió un color rojo intenso, su pelo se transformó en una corona de energía, y los bordes de las botas y los guantes se parecía llama. Desde Carol ahora tenía la posibilidad de viajar a las estrellas totalmente por su cuenta, ella tomó un permiso temporal en los X-Men para el fin de explorar sus vastos nuevos poderes, antes de regresar a la Tierra. El regreso a los X-Men. Cuando Carol decidió reunirse con los X-Men de un rato más tarde, se encontró con Rogue, quien en ese momento estaba solo dentro de la mansión de los X-Men. Pensando que Rogue todavía era una villana, Carol inmediatamente atacó, su primer golpe envía literalmente a Rogue en órbita. Rogue, en posesión de las antiguas potencias de Miss Marvel de Carol, y sin darse cuenta plenamente cuánto más poderoso Carol estaba ahora, se recuperó y regresó a continuar la lucha. Siguiente golpe de Carol envió Rogue estrellándose a través de varios cientos de metros de paisaje. Carol podría haber ido a matar a Rogue en la lucha desigual, tenía los otros X-Men que no intervinieron y explicó que Rogue estaba tratando de reforma y se había unido recientemente al equipo. Carol se sorprendió. No podía creer que los X-Men, sabiendo de lo que Rogue le había hecho, abrazarían su viejo enemigo de esta manera. Carol sintió que otro equipo que confiaba y contó con la había traicionado. Consternada por estos eventos, Carol cortó todos los lazos con los X-Men y se fue, tal como lo había hecho anteriormente cuando ella se había sentido traicionada por los Vengadores. Alcoholismo. Luego de que Carol había perdido su vínculo cósmico a sus poderes binarios, ella fue capaz de recuperar sus poderes originales Miss Marvel de superfuerza, resistencia a la lesión, vuelo, y los sentidos mejorados.
Además, ahora tenía la capacidad de manipular y proyectar energías, que puede haber sido un efecto post-residual de sus poderes como Binary. Para su segunda temporada con los Vengadores, Carol decidió cambiar su nombre en clave para Warbird, aunque ella seguía llevando su firma Miss Marvel en su traje. Por desgracia, todo el trauma que Carol habían pasado hasta este punto, el asesinato de su novio a manos de Mystique, su secuestro y violación de Marcus, el robo de sus poderes y recuerdos por parte de Rogue, su captura y tortura por parte de la cría, y el ganar y luego perder el poder cósmico como binario, había acabado con ella y estaba teniendo un alto precio en su mente. Fiel a su carácter independiente, ella nunca hablaba de su angustia emocional a sus amigos o compañeros de equipo, e imprudentemente volcó sus problemas al alcohol como un medio de hacer frente en su lugar. Carol estaba en misiones de los Vengadores, en estado de ebriedad y con frecuencia hizo errores simples e inexcusables. Después de un par de casi catástrofes, debido a la conducta incontrolada de Carol, los Vengadores finalmente no tuvieron más remedio que expulsarla del equipo. Iron Man, un exalcohólico, ayudó a Carol a superar su alcoholismo y estabilizó sus poderes, y en el proceso de su amistad se profundizó considerablemente. Después de su recuperación, los Vengadores la invitaron a Carol de nuevo, y ella aceptó. Más tarde, ella voluntariamente dejó el equipo para unirse a SHIELD y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Durante este tiempo, se puso a un lado su traje Miss Marvel y llevaba un uniforme militarista con blindaje en el pecho y los hombros, un traje que llegó a ser asociado con su nombre en clave Warbird. Ella también emplea su experiencia con el trato con supervillanos para convertirse en un oficial de libertad condicional para los nuevos Thunderbolts. Civil War. Durante la Guerra Civil, Miss Marvel decidió ser pro-registro, por lealtad al gobierno de Estados Unidos y también a su viejo amigo Iron Man, que se había ofrecido a dirigir a las fuerzas pro-registro. Se unió a un equipo para ayudar a hacer cumplir la ley de registro de superhumanos junto a Iron Man. Trabajó con el Hombre Maravilla y Arachnee para ayudar a entrenar a los nuevos superhéroes a la vez que daba caza a los héroes antirregistro. Carol pronto aprendió que Arachnee era un doble agente que estaba utilizando su posición para alimentar en secreto la información vital a las fuerzas antirregistro. Carol sentía que no tenía más remedio que acabar con Arachnee. Como Miss Marvel, que persiguió a Arachnee, la derrotó en frente de la propia hija de Arachnee, y la tomó en custodia. La amistad entre las dos mujeres fue destruida por este encuentro, y Carol tenía remordimientos considerables después. Los poderosos Vengadores. Iron Man preguntó a Miss Marvel para dirigir un nuevo equipo de Vengadores, que ella aceptó sancionada por el gobierno. Los dos escogieron un equipo juntos. Durante su primera misión, los poderosos Vengadores combatieron la nueva encarnación de Ultron. Miss Marvel absorbe las energías de Ultron durante su batalla. Invasión secreta. En el núcleo de la historia de la invasión secreta, Miss Marvel voló con los poderosos Vengadores a la Tierra salvaje. La armadura de Iron Man se infectó con un virus Skrull, por lo que Miss Marvel sacó a Tony Stark de la armadura y fue volando a la base, donde fueron capturados por los fugitivos, los nuevos Vengadores, compuesto en su totalidad de los héroes no registrados, en su primera misión. Stark le dijo que salir y regresar a la Tierra firme con el fin de reunir a la iniciativa para que pudieran estar listos para la invasión Skrull. Sin embargo, ya era demasiado tarde y la iniciativa se dispersó. Miss Marvel, el único héroe que queda en Manhattan para hacer frente a la invasión, tomó la decisión de que la ciudad no se tomaría mientras ella estuviera viva. La batalla se produjo, y Miss Marvel luchó con todas sus fuerzas contra la invasión Skrull. Además de los innumerables soldados Skrull, tuvo que lidiar con numerosos grandes Skrulls, incluyendo una versión gigante sin precedentes que podría adoptar prácticamente cualquier poder que quería. A pesar de las adversidades, Miss Marvel prevaleció, evitando casi en solitario a los Skrulls de tomar la ciudad antes de su última derrota a manos de los héroes de la Tierra. Dark Reign. Después, el gobierno hizo a Tony Stark en el chivo expiatorio de la invasión y lo obligó a renunciar como jefe de SHIELD. La organización fue rebautizada como Hammer y reestructurado de arriba a abajo.
Norman Osborn, el ex supervillano que ahora se ve como un héroe después de la invasión, fue puesto a cargo de Hammer y del nuevo equipo de Vengadores sancionada por el gobierno. Osborn emitió una orden de arresto contra Stark, lo que obligó a Tony a la clandestinidad. Osborn entonces convocó a Miss Marvel a su cuartel general en la Torre Avengers y le dio un ultimátum: unirse a su nuevo equipo de Vengadores bajo su mando, o ser considerada como un criminal como Stark y puesta bajo arresto. Miss Marvel, sabiendo lo que Osborn realmente era, rechazó la oferta y escapó de la torre antes de que pudiera ser aprendida. Luego se unió a los renegados Nuevos Vengadores y fue elegido por el equipo de segundo al mando. Osborn se dio cuenta de que la fugitiva Carol Danvers, como Tony Stark, eran muy peligrosos para sus planes futuros. Reclutó al terrorista Gazi Rashid, un viejo enemigo de Carol desde sus días en la CIA, para matar a Miss Marvel. Osborn utiliza una droga muy conocida como Ascensión para dar a Rashid poderes superhumanos suficientemente formidables para tener éxito en la tarea. Solo un poco más tarde, Miss Marvel encontró a Rashid, que atacó con fuerza letal. A pesar de que estaba experimentando el agotamiento de energía en el momento, Miss Marvel superó el ataque y logró derrotar al villano. Asedio. Miss Marvel luchó más adelante, contra los Vengadores Oscuros de Osborn durante el asedio de Asgard. Llegó al campo de batalla establecido sobre las ruinas de Asgard y ayudó a Spider-Man a derrotar a su archienemigo, Venom. Sin embargo, durante la pelea, el traje simbionte alienígena de Venom se pegó a Miss Marvel y trató de convertirla en un nuevo huésped por sí mismo. Spider-Man ayudó a Miss Marvel a liberarse del simbionte, que luego reunió con su huésped humano McGargan. Venom reveló entonces que, si bien en relación con Miss Marvel, que había sentido que ella albergaba un afecto secreto de Spider-Man. Enojada y avergonzada, Miss Marvel llevó a Venom y voló con Spider-Man para el campo de batalla de Asgard para unirse con los otros héroes. Edad heroica. Con la derrota de Osborn y de sus Dark Avengers, marcó el comienzo de una nueva era de la historia de Marvel, conocida como la Edad Heroica. La ley de registro de superhumanos fue derogada, y el original Big Three de los Vengadores, Capitán América, Iron Man, y Thor, decidieron establecer 3 equipos separados de Vengadores con el fin de prestar un mejor servicio y proteger al público. Miss Marvel fue elegido una vez más el segundo al mando del último equipo de New Avengers, dirigido por Luke Cage y con sede en la restaurada mansión de los Vengadores. Lista actual del equipo incluye a viejos amigos de Carol como Wolverine, Spider-Man, y la Mole. Capitán Marvel. Durante una batalla con el Hombre Absorbente, Capitán América instó a Carol, quien estaba vestido con un traje nuevo, para asumir el manto del Capitán Marvel. Vacilante, ella decidió declinar inicialmente su oferta. Mientras meditaba su vida al margen de la atmósfera de la Tierra, Carol recordó a Ellen Comp, una amiga, mentora y compañera piloto que había fallecido recientemente. Ellen había insistido en la idea de ser el mejor que se puede ser, y no permitir que nada te detenga. Con esto en mente, Carol eligió tomar el manto del Capitán Marvel. Como vieron, Carol Danvers, con una vida como la Odisea, actualmente ha llegado a ser una de las mejores heroínas de nuestro tiempo. Espero con ansias su película. Si les gustó el video denle me gusta y suscríbanse. Síganme en mis redes sociales de Facebook y Twitter, los links están en la descripción del video. Los saluda Agente Venom. Nos vemos.